Los productores de un programa de televisión llamado Psicología Actual enviaron una encuesta a sus 50.000 televidentes. La encuesta, entre otras cosas, le pedía a los receptores que respondieran de qué manera encontraban la felicidad y cómo consideraban que se podía definir a la felicidad. Se recibieron respuestas desde todos lados con resultados interesantes. Los de clase más baja en la escala económica respondían que podían encontrar la felicidad si tan solo tuvieran más dinero. En realidad, lo que más esperaba la gente era ganar la lotería. Sin embargo, los que tenían una mejor posición económica admitieron que tampoco eran felices, más allá de tener todo lo que necesitaban para vivir y para disfrutar la vida. El otro día leí la nota que dejó un alto ejecutivo antes de suicidarse y que salió publicada en los diarios. Él escribió lo siguiente: «Estoy aburrido y cansado de jugar juegos, estoy cansado de acumular cosas y estoy cansado de lidiar conmigo mismo». Él tenía todo, excepto la felicidad. Los editores de este programa reconocieron los resultados de la encuesta, lo que este hombre admitió de manera tan trágica. En esta encuesta los editores también se dieron cuenta que el clima y la geografía nada tenían que ver con la felicidad. La gente era tan infeliz en Siberia como en Hawái. No había un patrón consistente de felicidad. De hecho, la mayoría de las personas que respondieron estaban convencidos de que no estaban verdaderamente felices y no sabían cómo hallar esa felicidad. Me parece trágicamente irónico que los fundadores de la nación de los Estados Unidos hayan escrito lo que no es ni más ni menos que la frustración del corazón humano. El documento al que me refiero, firmado en Filadelfia el 4 de julio de 1776, dice así: «Declaramos que estas verdades son autoevidentes, que todos los hombres fueron creados iguales y que recibieron de mano del Creador ciertos derechos, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». En cierto sentido profetizaron. Uno tiene vida, puede tener libertad, pero solo puede buscar la felicidad. No es en la búsqueda de felicidad, sino en la búsqueda de santidad que usted encontrará la verdadera vida, libertad y felicidad. Si usted busca la piedad, descubrirá la felicidad. ¿Sabe por qué? Porque el descubrir la piedad es descubrir el carácter de Dios. Jonathan Edwards escribió lo siguiente una vez: «La verdadera felicidad que va a saciar nuestra alma solo la encontramos al disfrutar de Dios. Padres, esposos, niños o la compañía de amigos terrenales solo son destellos, pero Dios es el sol, Dios es la fuente. Nuestra familia y allegados son gotas. Dios es el océano». Cuánta verdad había en estas palabras de Jonathan Edwards. Amigos, la vida genuina, la verdadera libertad y la felicidad auténtica no se hallan buscándolas, se hallan buscando a Dios. Aquellos que de corazón busquen a Dios van a querer ser más como Cristo, y esa es la fórmula. Ahora, ¿qué aspecto tiene la piedad? ¿Cuáles son las pautas para ser más como Cristo en nuestro peregrinar diario? Me gustaría concluir esta serie con la que Pablo expresa en Romanos capítulo 12, versículo 10. Abra allí su Biblia y vamos a manera de repaso a ver versículo 9. Dice: «El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno». Seguid da la idea de aferrarse a las cosas buenas. Continuemos con los versículos 10 y 11. Dice: «Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor». Ahora, fíjese en los versículos 12 y 13, que es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Dice la Biblia: «Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad». En estos versículos encontramos varias cualidades de la vida del creyente, las podríamos llamar
el arte de un vivir piadoso. Veamos algunas de ellas. Vamos a ver este arte de vivir piadosamente. En primer lugar, es regocijarnos en la esperanza. Fíjese nuevamente en el versículo 12 de Romanos capítulo 12. Si tiene su Biblia, por favor, ayúdeme, acompáñeme a buscar este pasaje, Romanos 12:12. Allí leemos el arte de vivir piadosamente. Dice, gozosos en la esperanza. Este es el arte de nivelar sus emociones con sus convicciones. Regocíjese en esa esperanza firme que tiene. Esto es, ni más ni menos, que estar en un estado de optimismo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestra teología está aferrada a las promesas de Dios. Nosotros tenemos una esperanza viva, según 1 de Pedro 1:3, una muerte esperanzada, 1 Corintios 15:55, una esperanza bendita, según 1 Corintios 15:51 y 52, y una esperanza eterna, según Tito 3:7. Y hace no mucho tiempo, un periodista le hizo una entrevista a un astronauta que estaba por subirse a la cápsula que lo llevaría al espacio. Y él le preguntó, ¿está preocupado? El astronauta respondió, ¿cómo se sentiría usted a bordo de un aparato con 150.000 piezas construidas y suministradas por el que menos cobraba? Nuestra fe no descansa en el Creador del universo. Nuestra esperanza no está aferrada a la roca. Estamos aferrados con nuestra fe al propósito inmutable de Dios. Y estamos listos para partir en cualquier momento a la ciudad de Dios y a la gloria del cielo. ¿Qué novia va a encaminarse hacia el altar con gestos de amargura o tristeza? Nosotros estamos vestidos con el traje de novia. La iglesia, recuerde, es la novia de Cristo. Nos encontramos caminando hacia el altar y Dios nunca nos va a decepcionar. Tenemos gozo porque Cristo mora en nosotros y Él es nuestra esperanza de gloria, tal como dice Colosenses 1:27. Cuando Pablo escribe que nos regocijamos en la esperanza, él simplemente quiere decir que debemos mostrar que lo que creemos es verdad. Este es el arte de desarrollar emociones que estén a la misma altura que nuestras convicciones. Vimos en primer lugar entonces el arte de vivir piadosamente es regocijarnos en la esperanza. En segundo lugar, es perseverar en la tribulación. Fíjese que el optimismo espiritual no deja de lado el realismo espiritual. Las palabras que Pablo escribió en Romanos 12:12 dice así, sufridos en la tribulación. Nadie arroja pétalos de rosa en el pasillo de la vida, no. La palabra tribulación puede referirse a pruebas de todo tipo. La iglesia de Jerusalén, cuando esto fue escrito, estaba sufriendo hambre. Y como si eso fuera poco, los creyentes habían sido expulsados de sus familias, incluido Pablo. Pablo, el realista, escribiría lo siguiente en su diario, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Gozarse en la esperanza es optimismo espiritual. Perseverar en la tribulación es determinación mental y espiritual. Yo definiría esto como el arte de correr la carrera sin importar con qué frecuencia o en qué manera la meta se mueva. Usted pensó que la semana próxima tendría alivio y no fue así. Usted pensó que ese problema se resolvería y no fue así. Usted pensó que ese reporte médico sería satisfactorio y no fue así. Fíjese que Pablo no dice perseverando si hay tribulación, sino que dice sufridos en la tribulación. No encontramos ninguna promesa en el Nuevo Testamento que diga que el creyente será librado de la tribulación o tipsis, que en griego significa presión o problema o tribulación. La tribulación es parte de la vida y de la búsqueda de vivir una vida piadosa.
Usted no puede escoger si va a sufrir o no. Usted no puede siquiera escoger cómo va a sufrir. Usted no puede escoger cuándo va a sufrir. Usted tampoco puede escoger por cuánto tiempo va a sufrir. Sin embargo, sí puede escoger perseverar, resistir. La palabra griega significa permanecer debajo o aguantar la carga. En otras palabras, el arte de resistir va más allá de aguantar o escapar. Es prevalecer. Es ganar por abandono del rival. Es quedar en pie y, por último, vencer y pasar a ser mejor a causa de ello. Sin embargo, muchas veces el problema es que el creyente promedio ha aprendido que el creer en Dios lo ha hecho inmune al sufrimiento. A veces pensamos esto. Muchos creyentes esperan pasar por la vida sin llevarse un solo moretón. El pastor promedio en la actualidad se ve forzado a acomodarse a eso y de no hacerlo, se lo trata de intolerante. La vez pasada vi a un pastor famoso en un programa de Larry King y cuando le preguntaron si pensaba que la homosexualidad era pecado, él agachó la cabeza y dijo: ¿Sabes, Larry? Creo que hay muchos tipos de pecados en el mundo actual y el orgullo es uno de ellos. Él se rehusó a responder la pregunta. Otro supuesto pastor evangélico y autor de un libro que batió récords de venta, recibió la siguiente pregunta durante una entrevista en vivo: ¿Usted cree en el infierno? A lo que él respondió: ¿Sabe? Prefiero no hablar de ello. Yo me quiero enfocar en el lado positivo. Hablemos de Jesús. ¿Cómo puede uno hablar de Jesús sin hablar de lo que Jesús hizo? Él vino a rescatarnos, ¿de qué? Del infierno. ¿Cómo puede hablar de Jesús sin hablar de lo que Él dijo? En varias ocasiones, tal como leemos en Mateo capítulo 23, versículo 15, Él condena a los religiosos hipócritas de su tiempo y les dice: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». En otras palabras, sus discípulos tienen más posibilidades de ir al infierno a causa de la hipocresía vuestra. Más adelante, en el mismo pasaje, Jesucristo dice en el versículo 33, «Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». ¿Sabe? En la actualidad, la iglesia promedio y el creyente promedio jamás hablarían de esta manera. ¿Por qué? Porque se lo consideraría muy intolerante o dogmático. ¿Cuántas veces he visto a periodistas, después de los atentados a las Torres Gemelas, arrinconar a algún predicador o pastor y preguntarle: ¿entonces usted cree que los musulmanes se van al infierno si no creen en Jesús? Y aún no he escuchado a nadie decir: sí, efectivamente, yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Nunca se puso a pensar cuán políticamente incorrecto fue Jesús? Él dijo en San Juan 14:6, «Nadie viene al Padre sino por mí». ¿Quiere usted presión en el trabajo, pasar el ridículo en la escuela, aflicción en la familia? ¿Quiere que lo ignoren en el trabajo? ¿Quiere que lo dejen afuera del grupo? Todas estas interrogantes son simplemente otra manera de preguntar: ¿quieres seguir la piedad? Pablo le escribió lo siguiente a Timoteo, su joven discípulo: «Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Eso está en 2 Timoteo 3:12. Entonces, Pablo le escribe al creyente en Romanos capítulo 12, versículo 12, asumiendo que su audiencia quería buscar la piedad. O sea, vivir una vida piadosa no les dice que van a padecer aflicción y tribulación, sino que les dice qué hacer frente a estas cosas. Pablo está diciendo literalmente, en cuanto a las tribulaciones, sopórtenlas. En otras palabras, persevere, permanezca, acéptela, no huya, resista allí. Estará siendo partícipe de sus sufrimientos.
Usted no es el único con heridas. Su Salvador, de hecho, decidió quedarse con las heridas para siempre. Entonces, en este arte de vivir piadosamente dijimos, primero, regocijarnos en la esperanza. En segundo lugar, tenemos que perseverar en la tribulación, permanecer allí debajo de ese peso. Pero en tercer lugar, constantes en la oración. La pregunta que uno se hace ahora es, ¿pero cómo puedo hacer para soportar la tribulación? Pablo rápidamente agrega lo siguiente, constantes en la oración. Esto no se trata de una simple oración, sino de una vida de oración. La palabra traducida constante da la idea de ser fiel. Pablo está diciendo literalmente, en cuanto a sus oraciones, que sean continuas. Esta exhortación es fascinante. Nuestro problema no es que oramos muy poco, sino que no oramos nada. Cuando lo hacemos, nos cansamos rápidamente, parece haber poco fruto, o que tal vez las respuestas no vienen tan rápido como esperamos nosotros. Martín Lutero, el gran reformador, escribió en su comentario de Romanos de esta manera, no hay labor más difícil que orar a Dios. ¿Cuánta verdad hay aquí? Es por esto que Pablo no nos exhorta a que seamos más elocuentes en nuestras oraciones o que nuestras oraciones sean más largas, no. De hecho, él no se está refiriendo al acto de orar, sino a la actitud, a que seamos constantes en la oración. Ser devoto a la oración no es un ejercicio de 5 minutos diarios, no, o de 60 minutos diarios, es un estilo de vida. Y Pablo está diciendo, camine por la vida con una conversación continua con Dios. Este es el arte de desarrollar un estilo de vida convencional con Dios. No tiene que ser elocuente. Dios no cuenta cuántas citas bíblicas usted está dando en medio de su oración. No. En una conversación con Dios, el decir amén significa continuará. Voy a seguir orando. Esto me recuerda una historia del famoso evangelista D.L. Moody, que fue el pionero en muchas áreas del ministerio. Él se encontraba de viaje con varios colegas y en la noche muy tarde, cuando terminaron sus labores, uno de ellos observó a Moody metiéndose en la cama y diciendo, «Señor, estoy cansado. Amén», y se durmió. Hace unos años leí acerca de un creyente que vivió una vida rica para Dios con una relación muy cercana a Cristo. Él se encontraba en el lecho de un hospital muriendo de cáncer cuando el capellán del hospital vino a visitarlo. El capellán notó una silla vacía junto a la cama y le dijo, «Ah, ya veo, usted espera visitas». El hombre respondió, «No, la verdad que hace mucho que no tengo visitas, pero ¿sabe? Cuando me convertí a Cristo, un amigo me dijo que orar era como hablar con mi mejor amigo. Al escuchar eso, decidí que iba a poner una silla vacía siempre que pudiera e invitaría a Cristo a que se sentara y conversaríamos».